China reitera la necesidad de celebrar la conferencia internacional Ginebra II sobre Siria lo más pronto posible. Fuerzas Armadas continúan sus operativos de persecución de terroristas y destruyen pertrechos bélicos en varias zonas. Desde Damasco les envío mis saludos y sean bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal Sirio Satelital. El Ministerio de Exteriores ruso anunció que el canciller ruso Sergei Lavrov examinará al margen de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas con su homólogo estadounidense John Kerry, el enviado especial de las Naciones Unidas a Siria, Akhdar Ibrahimi, los métodos de resolver la crisis siria conforme al acuerdo alcanzado recientemente. En un comunicado, la Cancillería rusa llamó a resolver la crisis de Oriente Medio en el marco de las normas del derecho internacional y el respeto de la soberanía e integridad territorial de cada país, y a través de un diálogo político interno. El comunicado informó que Lavrov sostendrá una serie de reuniones bilaterales y participará en la reunión de los ministros de Exteriores del Grupo BRICS, en la reunión del Cuarteto Internacional para Oriente Medio y en la reunión del Comité de los 6 sobre el programa nuclear de Irán. Y agregó que la delegación rusa encabezada por Lavrov continuará trabajando activamente respecto a los temas prioritarios de la Federación Rusa. El jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Ruso, la Duma, Alexei Pushkov, puso de manifiesto que la ola de violencia que sacude a Irak es un resultado directo de la ocupación estadounidense, advirtiendo de un escenario similar en Siria. Según el sitio web de Russia Today, Pushkov dijo que el presidente estadounidense Barack Obama estaba en contra de la guerra de Irak y añadió que debería decir claramente si quisiera repetir el caos iraquí en Siria, pero se mantiene en silencio hasta ahora. En una conferencia del Instituto Internacional de Londres para Estudios Estratégicos, el jefe del despacho administrativo de la presidencia rusa, Sergei Ivanov, llamó a las partes pertinentes de la solución de la crisis siria a pensar plenamente en el futuro y tomar las decisiones a base del mismo. Ivanov señaló que la crisis terminará en Siria. Sin embargo, tenemos que pensar en dónde se dirigirían las personas que combaten allí, incluidos los terroristas que se apoderaron de armas de arsenal libio. Asimismo, agregó que hay que tomar en consideración que el Frente al-Nusra, perteneciente a Al-Qaeda, es uno de los más fuertes bandas opositores e incluye a extremistas de todo el mundo, aclarando que los armados que combaten contra los estadounidenses en Irak, las fuerzas de la OTAN en Afganistán y las fuerzas francesas en Mali son los mismos que combaten en Siria. El funcionario presidencial ruso expresó su extrañeza del hecho de que la oposición siria y Arabia Saudita son las únicas partes que se oponen al acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria, pese que este acuerdo fue saludado a nivel internacional. Asimismo, destacó que cualquier agresión contra Siria obstaculizaría la solución pacífica de la crisis y haría que la oposición rechazara el diálogo. De igual forma, advirtió del peligro de la repetición de los actos perpetrados últimamente por la oposición armada en la localidad de Malula y en las otras zonas de Damasco y su campo, expresando la preocupación por los hechos de que los civiles sean blanco a tales actos. China llamó a una solución política para la crisis siria. En un discurso en el Instituto Brookings, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, señaló que su país respalda el acuerdo estadounidense-ruso y afirma la necesidad de celebrar la conferencia de Ginebra en cuanto antes posible, y por consiguiente devolver el asunto sirio a la vía de la solución política. El asesor del jefe del Estado Mayor Conjunto iraní, general Masoud Jazairi, afirmó que los crímenes terroristas que se acontecen en Siria ponen al mundo ante un nuevo tipo de terrorismo internacional y una guerra por encargo por parte de Estados Unidos bajo el pretexto de libertad, paz y democracia. El general Jazairi preguntó en un discurso si la paz viene a través de los rifles y el terrorismo, exportar los terroristas a Siria, y si la manipulación de conceptos y términos ayuda a restablecer la paz en el mundo. Jazairi aclaró que la paz verdadera radica en salvaguardar el ser humano y sus derechos, así como de aplicar los conceptos de la humanidad.
Una fuente oficial informó que las Fuerzas Armadas consiguieron importantes avances en la lucha contra los terroristas en el barrio Barz, así como destruyeron cámaras y aparatos de vigilancia instalados por los terroristas al sureste del edificio de Al-Muallimin en el barrio de Jobar, donde dejaron muertos y heridos a varios de ellos. La fuente añadió que el destacamento del ejército persiguieron a grupos terroristas en las cercanías de la localidad de Shab'a, dejando muertos a varios de sus integrantes. De igual forma, otra unidad militar llevó a cabo una operación en las fincas de Al-Baharía y Al-Qasimiyya, situadas en la Ghouta Oriental, eliminando a 2 terroristas y destruyendo sus ametralladoras. Asimismo, las Fuerzas Armadas acabaron con una banda terrorista afiliada al Frente al-Nusra en el barrio de Al-Deria, en la ciudad de Duma, así como eliminaron a terroristas y destruyeron un zulo suyo en las fincas de Al-Aib. La fuente señaló que un destacamento del ejército chocó con un grupo terrorista en la localidad de Al-Mliha y arrasó con todos sus integrantes, mientras que otro destacamento se encaró a una banda terrorista en la localidad de Al-Husayniyya, dejando muertos e heridos a sus miembros. Y en la localidad de Daria, las Fuerzas Armadas infligieron bajas en las filas de los terroristas y aniquilaron sus pertrechos bélicos, así como destruyeron concentraciones del Frente al-Nusra y aniquilaron vehículos y armas en Yabrud. Una fuente militar informó que un destacamento del ejército dejó muertos a 12 terroristas e heridos a otros 11, así como le destruyó armas y municiones en el pueblo de Beit Eblek en el campo de Latakia. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas acabaron con 11 terroristas y hirieron a otros 5, así como aniquilaron a un vehículo equipado de una ametralladora pesada en el pueblo de Al-Kabir. En el poblado de Droshan, una unidad militar aniquiló a una concentración de terroristas del Frente al-Nusra y 3 vehículos equipados de ametralladoras pesadas y una lanzacohetes, logrando eliminar a decenas de mercenarios. Paralelamente, un destacamento del ejército liquidó a uno de los cabecillas del llamado Estado Islámico en Irak y Levante, en el poblado de Al-Qom. Las Fuerzas Armadas exterminaron a un grupo terrorista autodenominado Brigada de Al-Abbas en el barrio de Al-Arafi en la ciudad oriental de Deir ez-Zor, así como aniquilaron a concentración y solo de terroristas en los barrios de Al-Ardiyya y Al-Sheikh Yassin en la misma ciudad, según informó una fuente oficial en la provincia. Asimismo, añadió que un destacamento del ejército destruyó un solo de los cabecillas del grupo autodenominado Los Horribles del Levante en el poblado de Al-Shmetiye en la zona rural de Deir ez-Zor. Él confiscó 70 misiles caseros, 5 fusiles automáticos y un fusil de francotirador, dejando muertos a los terroristas que se encontraban en el referido zulo. De igual manera, un destacamento del ejército acabó con 4 terroristas y hirió a otros, destruyendo a las armas en su poder, en la misma ciudad de Deir ez-Zor. Unidades militares destruyeron este sábado morteros lanzacohetes y ametralladoras pesadas de los terroristas y frustraron intentos de infiltración en varios poblados seguros de Alepo y su campo. Una fuente militar informó que una unidad del ejército destruyó concentraciones y equipos de los terroristas al este de Alepo y liquidó e hirió a decenas de terroristas. La misma fuente añadió que fueron destruidos 4 vehículos cargados de armas y municiones en la carretera Al-Bab, además de 3 plataformas de lanzacohetes y un mortero en el poblado de Cueres. Asimismo, unidades militares se enfrentaron a terroristas que intentaron entrar en la zona segura de la ciudad vieja de Alepo y cerca del Palacio de Justicia. El subsecretario regional del Partido Baas Árabe Socialista, Hilal Hilal, examinó con el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Dirección General, Ahmad Jibril, los últimos acontecimientos relativos al tema sirio, palestino y regional. Ambas partes pusieron de relieve la importancia de promover la labor de los partidos y las fuerzas nacionales y panárabes, y también las masas populares árabes para hacer frente a las más horribles guerras terroristas y la embestida desatada contra Siria y la nación árabe entera. Asimismo, recalcaron en la necesidad y la coordinación y la labor conjunta entre las fuerzas nacionales y árabes. Irán criticó el rechazo de los países occidentales a la resolución que se presentó ayer
durante la reunión de los delegados de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está relacionada con el arsenal nuclear de la entidad sionista, y someterlo a la supervisión. La portavoz de la Cancillería iraní, Murdia Afkham, reiteró que esta negativa occidental revela la dimensión del uso del doble rasero hacia las armas de destrucción masiva, asegurando que ignorar la falta de responsabilidad israelí con las leyes de prohibición de armas de destrucción masiva amenaza la paz mundial. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Rusia llama a solucionar la crisis siria pacíficamente en el marco de la ley internacional y el respeto de la soberanía e integridad territorial de los Estados. China reitera la necesidad de celebrar la Conferencia Internacional Ginebra II sobre Siria lo más pronto posible. Fuerzas Armadas continúan sus operativos de persecución de terroristas y destruyen pertrechos bélicos en varias zonas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada y que tengan muy buena noche.